No, la verdad es que yo quería ser lo más democrática posible, por eso les fui preguntando a ver qué hacíamos, pero ya la semana que viene vamos a volver presencial, porque ya está, Sí, a mí me conviene mucho más claro, presencial, sí, ya están porque dadas es condiciones. donde más entiendo y me presto más atención. Sí, sí, obvio, se entiende. Aparte porque en realidad el curso estaba como planteado presencial, entonces Sí, vamos presencial, a sí, seguir así. sí, obvio. Y más que nada porque dije, bueno, ahora no les voy a decir con que vamos presencial hoy, pero ya una semana tienen de aviso, bueno, que se vayan acomodando la que no puede, que sea Sí. presencial, que vea. Romina, por ejemplo, me avisó por privado que ella se pasó a un curso que es todo virtual, que es la plataforma Ah, virtual, digamos, que es totalmente distinta, no tienen ellos clases así como nosotros por Zoom, solamente creo que 2 veces por mes, y después todo el curso es virtual, les mandan videos todo el tiempo, o no sé, 2 veces por semana, algo así. Yo no doy cursos virtuales, o sea, en la plataforma virtual. Pero ella se pasó porque no podía, presencial se le había empezado a complicar. Así que, nada, ahora somos una menos. Eh, Habíamos quedado el otro día con el tema de autismo. Yo les pasé las diapositivas que se las pasé recién hoy, porque me di cuenta que no se les había pasado. Más que nada para que tengan después a modo de información en la carpeta cada uno de los tipos de autismo. ¿Sí? Vamos a ir hacia el libro ahora. Aquí, vamos a bajar acá. ¿qué página es esa, profe? Ahí te digo. La que vimos en la última. No, en realidad en el libro no vimos mucho el otro día. Porque lo primero que está Ah, en la unidad 3 es todo era la un caso. psicosis, neurosis, ¿no? ¿Era? ¿O era el tema de la niñez? Unidad Eso lo 3 era. vimos en el tema de las estructuras, sí. Y después empieza la unidad Ah, 3 sí, sí, y sí. en la página Ah, unidad 3. 37, que es donde quiero que trabajemos hoy, está lo que dice el punto 3, punto 3.3, no sé por qué dice así, TGD. Permito a Maru, está. ¿En qué página? Sí, Yo profe. lo tengo en la 77. Fíjate que lo puse Ah, en la pantalla. Ajá. Dice A TGD. ver. sí. Ah, sí, acá está. Ya la encontré yo. ¿Sí? Que yo les decía la clase pasada, justamente, esperen que ahí está Maru conectándose, conectando el audio. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola. Ay, porque no tenía instalado. La compu se Está me bien, desinstaló. Hola. está bien, no hay problema, no hay problema. Ahí está María, esperen que admito María Ledesma, ahí está. Ahí estamos. Bueno, justo recién empezábamos. Hola a todos. Hola, Hola, hola a todos. bueno, nada, que recién empezábamos y que yo ya les decía que sí, la clase que viene ya volvemos al aula, como para que se vayan organizando también, porque el curso estaba planteado así, presencial. Estábamos en el libro, yo lo tengo en la página 77, vamos a ir viendo a partir de acá. Y dice, TGD. Esto del TGD, que yo se los pasé también en las diapositivas, es lo que se llama trastorno generalizado del desarrollo, que es un tipo de autismo, ¿sí? Sí. Y que quizás, como yo les decía, es la etiqueta diagnóstica que más se ve, que más se diagnostica justamente, y donde más casos vamos a encontrar. Entonces, con la que más trabajan los acompañantes terapéuticos. Por eso tenemos que saber las características de los TGD bastante bien, lo tenemos que tener como bastante claro. Más allá de que
las características que vamos a leer hoy de los TGD, de esa etiqueta diagnóstica, se cumplen muchas veces en algunos otros tipos de autismo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá o está complicado? Sí, sí, sí. ¿Bien? Sí, profe. Díganme si no se entiende, ¿eh? Bien, entonces, vamos a leer a partir de acá. Dice, no hay que confundir los trastornos específicos del aprendizaje, porque en el libro antes están los trastornos del aprendizaje, que lo vamos a ver después nosotros, con los trastornos generalizados del desarrollo. A ver, los trastornos del aprendizaje justamente no están dentro de lo que es el autismo, ¿sí? Los trastornos del aprendizaje son otro tipo de trastornos que pueden aparecer en la niñez. Trastornos del aprendizaje. Los trastornos generalizados del desarrollo sí están dentro de lo que es el espectro autista. Los primeros hacen referencias a problemas delimitados a áreas concretas como la lectura, el cálculo, o sea, los trastornos del aprendizaje, no presentando el niño déficits significativos en las otras áreas. Mientras que los segundos, TGD, se utilizan para designar a problemas que pueden ser severos y afectan a todas las áreas del desarrollo infantil, conductual, comunicativa, cognitiva y social. Entonces, seguimos acá. Esperen que no puedo bajar, no sé por qué. Ahí está. Se trata, el TGD, de un conjunto de trastornos caracterizados por retrasos y alteraciones cualitativas en el desarrollo de las áreas sociales, cognitivas y de comunicación, así como un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de conductas, intereses y actividades. En la mayoría de los casos, el desarrollo es atípico o anormal desde las primeras edades, siendo su evolución crónica. Solo en contadas ocasiones, las anomalías se presentan después de los 5 años de edad. Los TGD comprenden un amplio conjunto de trastornos. Algunas clasificaciones diagnósticas, como el CIE-10, que es otro libro donde se basan los médicos, los neurólogos para hacer los diagnósticos, el CIE-10, así como yo les dije antes el DSM, que es el Manual de Diagnóstico de Salud Mental. Clasificación multiaxial de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes es el CIE-10, o comprende el CIE-10. Intentan poner cierto orden y permiten el diagnóstico diferencial dentro de los TGD en función de la discriminación de los diferentes síntomas. A saber, distingue entre autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, otros trastornos desintegrativos de la infancia, trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados, síndrome de Asperger, otros trastornos generalizados del desarrollo y trastorno generalizado del desarrollo sin especificar. Digamos, acá nombra varias etiquetas diagnósticas que están dentro de lo que es el CIE-10. Los TGD constituyen, pues, a pesar de los intentos de clasificarlos debidamente, un panorama muy heterogéneo y en el que el autismo tiene un papel protagonista dadas sus peculiaridades y características. De hecho, TGD y autismo se utilizan en la práctica de forma sinónima, si bien hay que insistir en que el autismo estaba integrado dentro de los TGD, y actualmente se utiliza la denominación TEA, trastorno del espectro autista. Algunas hipótesis avalan la existencia de un espectro sobre las manifestaciones clínicas del autismo, que abarcarían desde los casos más severamente afectados y acompañados de una deficiencia mental severa o profunda, a cuadros donde la deficiencia mental sería ligera o moderada, a otros con una inteligencia límite normal. La conducta en estos pacientes también se mostrará en diferentes grados, pero siempre vinculada a la alteración en la capacidad para establecer relaciones sociales, a la ausencia de empatía y el desarrollo de un repertorio conductual estereotipado y limitado solo a ciertas áreas de su interés. Es por ello que actualmente va cobrando mayor uso la denominación de TEA, trastornos del espectro autista, para referirnos a este conjunto de trastornos que comparte una sintomatología nuclear común. Es esto mismo que dice el libro, es lo que yo les decía lo que yo ya les decía, que los TGD abarcan muchas características diferentes, aún
y comparten con otros tipos de autismo como el síndrome de Asperger, como el síndrome de Heller, como el trastorno desintegrativo infantil, en cuanto a síntomas, en cuanto a manifestaciones. Son muy parecidos. Ahora, yo les dicté la definición de lo que era TEA, porque ahí es donde lo tenemos que parar nosotros. Hablemos de autismo, hablemos de TGD, hablemos del síndrome de Asperger, cualquiera de los tipos de autismo de los que nosotros hablemos, tenemos que saber que están dentro de los TEA, ¿sí? Que está dentro del espectro. El individuo que tiene cualquiera de estas etiquetas diagnósticas está dentro del espectro. Y en la definición de lo que es TEA, yo les dije que había que aquella persona que nacía con esa condición le afectaba 3 aspectos fundamentales de su personalidad: la comunicación o el lenguaje, la interacción social y la poca flexibilidad, o sea, la restricción en cuanto a intereses, ¿sí? Esos 3 ejes fundamentales afectan a todos los tipos de autismo. ¿Se entiende esto? Acá va a hablar todo el tiempo el libro de los TGD, pero también podemos decir que habla de todos los que están dentro del espectro. ¿Sí? Sí. Bien, para hacer otra diferenciación. ¿Cuáles eran los 3? Comunicación social, y la otra, ¿cuál era? Comunicación o lenguaje, interacción social y flexibilidad, o falta de flexibilidad en realidad. Bueno, para hacer otro ejemplo, para darles otro ejemplo de cómo están dentro de los TEA todos los tipos de autismo, yo podría hacer, a ver si me sale, una diferenciación así, miren. Yo voy a hacer un gran grupo, podría haber usado un círculo, en vez de tratar de hacerlo yo, bueno, me salió lindo, pero no importa. Y podría poner que este gran círculo es TEA. Lo llamo TEA, este gran círculo. ¿Sí? Sí. Y acá adentro puedo poner otro círculo que diga síndrome de Asperger, otro círculo que diga autismo, otro círculo que diga TGD, hoy me fui, no importa. Otro círculo que diga síndrome de Heller y otro círculo que diga trastorno desintegrativo infantil. O no, mejor dicho, síndrome de Heller y trastorno desintegrativo infantil son lo mismo. Síndrome de Rett, ¿sí? Ahí voy a poner dentro de esa gran bolsa, o dentro de ese gran conjunto, pongo otros subconjuntos que tienen las otras etiquetas. Pero todos, porque están todos dentro de lo que es TEA, comparten las características afectadas en estos 3 ejes fundamentales del individuo. Algunos más, otros menos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, algunos de una manera, otros de otra manera distinta. ¿Se entiende lo que yo les estoy explicando? Sí. ¿Sí? Esto es importantísimo, por eso yo repito una y otra manera de explicárselos, porque es importante que nosotros como acompañantes terapéuticos lo tengamos claro, porque la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con familias que ni siquiera los papás saben de qué se trata. El papá va al médico un día y el médico le dice, hay que derivarlo al neurólogo, el pediatra, ¿no? Del niño. Y el neurólogo hace diferentes estudios y da el diagnóstico de autismo o síndrome de Asperger o TGD. Y el papá no sabe nada más que lo que puede llegar a googlear y a confundirse en toda esta historia. ¿Sí? Lo único que sabe es que su hijo hace un montón de cosas que otros niños no hacen y no hace cosas que otros niños sí hacen. Ese es el tema. Entonces, cuando se enfrenta a toda esta nueva realidad, tiene que primero vivir todo el proceso, ¿no? Y luego poder comprender. Si nosotros, que somos acompañantes y empezamos a transitar con su niño desde los primeros años, no sabemos bien de qué se trata, menos podemos ayudarlo, a los padres, al niño. Por eso yo insisto en que si no entienden algo, ustedes me pregunten, porque es súper importante poder entender cuál es la condición.
la mayoría de las personas en la sociedad, no digo ahora ya no tanto, porque hay mucha más concientización de lo que es el autismo, pero hasta hace unos años la gente decía, sí, son esos nenes que les gusta estar solos, están en su mundo, se aíslan. En realidad no les gusta estar solos, no se aíslan porque quieren, por voluntad propia, no tienen un mundo paralelo, viven en nuestro mundo, solo que tienen una percepción distinta de todas las cosas, muy diferente a la nuestra, pero no quiere decir por eso es que tienen una voluntad de estar en otro lado, ¿sí? O tienen las ganas de estar en otro lado. Bien, sigo adelante con el libro. Ahora les voy a compartir un video luego. Bien, a ver, vamos a adelantarnos. Acá dice etiología de los TGD, después de lo que estábamos leyendo. Voy a adelantar un poquito. Después ustedes leanlo todo, pero así no hacemos no lo hacemos tan larga la lectura. Etiología es lo mismo que si dijera origen de los TGD. Y acá es importante remarcar esto. No hay un origen determinado para lo que se llama el TEA. En realidad yo acá podría cambiar, y ustedes si quieren háganlo en su libro, si quieren, podría cambiar esto. No puedo habilitar, no tengo la edición habilitada. Cambiar lo que dice TGD y ponerle TEA, porque en realidad abarca... Eso está en el libro, ¿no? Lo podemos... Sí. Abajo de lo que yo estaba leyendo, un poco más abajo, página 79 lo tengo yo, así que ustedes la tendrán en la 78. Sí, 78. Sí, siempre es una antes. Bien, entonces, esto de etiología es lo mismo que origen. Si quieren pongan entre paréntesis origen. Y acá de los TGD podríamos cambiar esta palabra y podríamos ponerle TEA, porque todo lo que es el espectro autista no tiene un origen determinado. Por ejemplo, en el síndrome de Down, que es otro diagnóstico que aparece en niños, aparece desde el nacimiento, sabemos que el origen es genético. ¿Por qué se produce el síndrome de Down? Bueno, porque todos los individuos estamos formados por 23 pares de cromosomas y en el síndrome de Down tienen un cromosoma extra. En el par 13, en vez de ser 2 cromosomas, tienen 3. Entonces, el origen del síndrome de Down es genético. Ya se sabe que es por eso. Ahora, el origen de los TEA no es uno solo. Hay varias teorías de diferentes orígenes, ¿sí? Que hay diferentes orígenes. Y es según el caso, y hay que estudiarlo, y a veces, por más estudios que se le hagan al individuo que tiene ese diagnóstico, no se sabe de dónde apareció el autismo de ese individuo, ¿sí? No se llega a poder encontrar el origen. Algunos de los orígenes son los que vamos a ver acá en el libro. Vuelvo. Dice, factores genéticos, o sea, la ciencia ha hecho muchos estudios en una cantidad de personas dentro de lo que es el autismo y han encontrado que algunos tienen factores genéticos. Infecciones víricas. ¿Qué son infecciones víricas? Infecciones que han producido el autismo. Casi siempre las infecciones que aparecen en el primer trimestre de embarazo de una mamá van a dañar el desarrollo del niño. Casi siempre. Ahora, hay mamás que han tenido infecciones los primeros 3 meses de vida, 3 meses de embarazo, perdón, y su hijo ha nacido totalmente sano. Entonces, no siempre esto sucede. Pero ha pasado que han estudiado, como les decía, una cantidad de personas con autismo o dentro de los TEA, y han encontrado que en algunos hubo infecciones víricas en el primer trimestre de embarazo de su madre. Entonces, lo relacionan con eso, pero tampoco es seguro que haya pasado por eso. Complicaciones perinatales. ¿Qué son las complicaciones perinatales? ¿Alguna sabe? Complicaciones en el parto, en el momento del parto e inmediatamente luego del parto. Como por ejemplo,
que el bebé tragó meconio, que es la primer materia fecal que hace el bebé, que el bebé tragó líquido o tragó parte de la placenta, que se quedó sin oxígeno, complicaciones de este tipo, complicaciones que su mamá le subió mucho la presión y afectó al desarrollo del bebé. O sea, también, en este caso, hay muchos individuos donde su mamá tuvo complicaciones perinatales en el momento del parto e inmediatamente después. Sin embargo, esos niños se han desarrollado típicamente sin ningún problema y son individuos sanos. Pero hay otros niños que están dentro del autismo o dentro del espectro, niños, individuos dentro del espectro autista, y el origen se relaciona con que en su nacimiento hubo complicaciones perinatales. ¿Sí? ¿Me siguen o voy muy rápido? No, está bien. Ok. Y luego dice otras causas. ¿Qué entra dentro de esto otras causas? Y bueno, como adicciones en la mamá, no sé, consumo de drogas, alcohol, cigarrillo. Otro tipo de causas pueden ser causas ambientales, donde la mamá estuvo sometida a, por ejemplo, una guerra y entonces todo el embarazo fue traumático. Nada, estoy ahí como metiendo un montón de otras causas que no se saben de dónde puede llegar a ser, ¿sí? Todas estas cuestiones van a producir un daño cerebral que se va a traducir en lo que se llama el trastorno del desarrollo neuronal o trastorno del neurodesarrollo neurobiológico que yo les dicté en la definición de los TEA, ¿sí? Este daño cerebral, aparte de dar esta condición de autismo, o sea, de provocar en el individuo esta condición de autismo, también va a traer, esperen a ver si puedo levantar esto un poco más. ¿Cómo acerco acá? Acá. Bueno, me fui de acuerdo. Tenía que quería acercarlo y hice lío. Ahí. También va a traer, ahora sí lo acerco, algunos síntomas orgánicos, que es lo que está acá en el cuadrito este verde. En este cuadrito verde que está acá, ¿ven? Yo lo tengo en verde, va. Que dice algunos síntomas orgánicos como, por ejemplo, desarrollo motriz anómalo, quiere decir que no es funcional el desarrollo motriz, tanto la motricidad fina como la motricidad gruesa del individuo, hay poca coordinación de movimientos. Hipotonicidad, ¿qué es la hipotonicidad? Bueno, la flacidez en los músculos, ¿sí? La poca tonicidad de los músculos, o la nada tonicidad de los músculos. Microcefalia, a veces también se produce la microcefalia, más que nada en el síndrome de Rett, se manifiesta como trastorno orgánico la microcefalia, ¿sí? La cabeza es mucho más chica que lo normal, que lo típico, entonces el cerebro se encuentra comprimido. Crisis epilépticas, déficit auditivos o visuales y patrones de sueño anómalos, ¿sí? Todos estos síntomas orgánicos no se producen en todos los individuos dentro del espectro, pero en algunos se producen unos y en otros se producen otros. En mayor medida en algunos, en menor medida en otros, ¿sí? Pero sabemos que todos estos síntomas tienen que ver también con este daño cerebral que se produce y que aparte de provocar la condición de TEA o autismo o TGD o síndrome de Rett o lo que fuese, también provoca este daño cerebral síntomas orgánicos, síntomas en el cuerpo, que son todos estos que están acá, ¿sí? Sí. ¿Bien? Bueno, seguimos entonces. Luego, miren que bajé ahí. Están las causas acá. Tiqui, 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 tiqui. Quiero bajar, no quiero leer todo. Y después llegamos, debajo del
del cuadro a síntomas y signos de los TGD, que acá también las invito a que entre paréntesis al lado pongan TEA, porque estos síntomas y signos los van a encontrar en muchos individuos que están dentro del espectro, ya sean TGD, síndrome de Asperger, y todos los otros, síndrome de Rett, síndrome de Heller, así que pónganle TEA entre paréntesis acá, ¿sí? Sí. Y acá vamos a ir leyendo y vamos a ir tratando de explicar esto. Dice, se ha comentado el origen multicomponente de este trastorno, por tanto no es de extrañar que la sintomatología presente también una variabilidad evidente. Pese a que podemos describir unos patrones de síntomas comunes que suelen darse en el conjunto de los afectados, raramente un niño los presentará todos en el mismo grado o intensidad. En algunos niños, dichos síntomas pueden presentarse de forma leve, en otros pueden adoptar una forma mucho más severa, afectando a todas las áreas de su vida. A continuación, se exponen las diferentes áreas en las que presentan déficits significativos los niños con TGD o dentro del TEA, le agregaría yo. A, conciencia y orientación. Dice, la claridad de su conciencia se encuentra muy limitada e interferida por las graves carencias que afectan al resto de las funciones psíquicas, sobre todo en las áreas cognitivas. La orientación temporoespacial y respecto a sí mismo se hallan gravemente afectadas y en todo caso vienen determinadas por las áreas de intereses restrictivas que delimitan su atención preferente. ¿Qué es esto de la atención? No, perdón, de la conciencia y la orientación. Bueno, para entender esto tenemos que saber que todos los individuos desarrollamos en nuestro crecimiento lo que se llama funciones ejecutivas, funciones cognitivas y habilidades sociales. Se dice y se sabe que dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, los individuos van a presentar, van a manifestar déficit en funciones ejecutivas, en funciones cognitivas y en habilidades sociales. Estas funciones ejecutivas, las primeras que vemos son la conciencia y la orientación. La conciencia es el estado de alerta que tenemos todos o que desarrollamos todos, que no lo tenemos cuando somos bebés, que lo vamos desarrollando con el crecimiento, todos los individuos. Este estado de alerta, por ejemplo, como para poder entenderlo, hace que cualquiera de ustedes que están en clase o yo que estoy en mi casa, sé igualmente, aunque estoy concentrada con ustedes, lo que pasa alrededor en mi casa. Sé si alguien abre la puerta, sé si alguien pasa de la cocina a una habitación, sé si alguien va al baño porque escucho el ruido. Ese estado de alerta se llama conciencia y es algo que desarrollamos cuando vamos creciendo, con el crecimiento, ¿sí? En cuanto a los individuos dentro del espectro, la conciencia no está bien desarrollada. No en todos, ¿sí? Como dijimos, y lo vamos a repetir una y otra vez, en algunos individuos se desarrolla bien, en otros un poco más y en otros un poco menos, con diferente intensidad en diferente grado. Ahora estamos generalizando. En cuanto a la orientación es lo mismo. ¿Qué es la orientación? Bueno, una función ejecutiva también que se va a desarrollar con el crecimiento del individuo. La orientación que tiene que ver, y con esto de saber que hoy es lunes, que son las 3 menos cuarto, que es lunes, aparte 14 de junio, yo estoy orientada en tiempo. Y en espacio sé que estoy acá en mi casa, que estoy sentada en el comedor. En cuanto a personas, hay una orientación en cuanto a personas, sé que estoy con mi familia, sé dónde está una de mis hijas, dónde están las otras, dónde está mi mamá. Esa es la orientación. La orientación tampoco se desarrolla casi siempre de forma normal, de forma típica, en un individuo dentro del espectro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, pongan conciencia en su carpeta si quieren o si quieren escribir en el libro, como ustedes.
Conciencia y orientación, funciones ejecutivas. Conciencia y orientación. 2 puntos, funciones ejecutivas, para que ustedes sepan de dónde vienen estas funciones. ¿Cómo dijo la última, profe? Funciones ejecutivas. Son varias las funciones ejecutivas, también las funciones cognitivas y las habilidades sociales. Nosotros vamos a ver algunas, no vamos a ver todas, ¿sí? Sí. Por eso, por ejemplo, en los niños que desarrollan autismo y que la mamá todavía no sabe que tiene autismo, suele llegar al consultorio y decir, lo llamo por su nombre y parece que no me escucha. Siempre está como jugando con lo de él y lo primero que se les hace o lo primero que piden las mamás o el pediatra que se haga es una audiometría porque parece que el nene es sordo o la nena. No escucha porque no tiene este estado de alerta, ¿sí?, desarrollado, que empiezan a desarrollar nada en el primer año de vida, ¿sí? Antes del primer año, a un bebé de 6 meses, ya que está alerta a todo lo que sucede a su alrededor, uno lo llama por su nombre y se da vuelta. Entre los 6 y los 8 meses, este estado de alerta se empieza a poner en funcionamiento, digamos. Bueno, en los niños que están dentro del espectro, sucede que tienen 3, 4 años y parece que nunca escuchan cuando se les habla. O pasa algo a su alrededor y parece que no se dieran cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conciencia, que es una función ejecutiva, no se está desarrollando normalmente, atípicamente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sigamos. Me quedan 3 minutos y se va a cortar. Sigo para abajo. Atención y memoria. Punto B. Dice, se encuentra muy dispersa o contrariamente es muy selectiva, esto está hablando de la atención, para áreas de interés muy concretas, partes de objetos con los que realizan alguna manipulación, improductiva y de forma reiterada. A pesar de ello, suelen estar atentos a los detalles del entorno, pero sin poder interpretar los significados más abstractos de las cosas. Existen unas capacidades especialmente elevadas en cuanto a la memorización y aptitudes visoespaciales. No obstante, la memoria funciona de forma irregular en sus rendimientos, viéndose muy influenciada también por el interés que pueda despertar en el niño la actividad concreta. Bueno, ¿qué es esto de la atención y la memoria? Esta atención y la memoria son funciones cognitivas. En cuanto a la atención, suelen ser muy dispersos. Nosotros tenemos diferentes tipos de atención. Atención selectiva, atención constante, atención fluctuante también, diferentes tipos de atención. Ellos no suelen, los individuos dentro del espectro, no suelen desarrollar la atención. Tienen una atención más que nada selectiva. ¿Y qué es lo que van a seleccionar? Atender lo que les interesa. Ya dijimos que son poco flexibles, en general estoy hablando, recuerden que siempre estoy hablando en general, y que aparte tienen intereses como restringidos. Les interesa un tema en particular y sobre eso sí van a poner atención, sobre lo demás no. ¿Sí? Entonces, su atención se desarrolla según los intereses que tienen. Por ejemplo, el nene con el que estoy trabajando ahora, justamente tiene un gran déficit de atención. Pero no es que él no atienda nada, porque él está en clase, no atiende lo de la clase. Pero sí está atento a los muñecos que tiene alrededor, por ejemplo, ahora que está en la casa. Luego, por ejemplo, a él le gustan mucho los animales y la composición de los animales y el mundo de cada uno de los animales, entonces de eso sabe muchísimo. Por ejemplo, la otra vez, cuando yo lo conocí, me habló de la luciérnaga, que en realidad la luciérnaga macho era la que
se prendía y que la luciérnaga hembra no tenía luz, bueno, cosas así que otro niño de 5 años no lo sabe, pero él lo sabe, porque eso es lo que le interesa. Entonces sobre eso pone atención, ¿se entiende? Él Sí, habla, por ejemplo, de los dinosaurios y según la foto que ve de un dinosaurio y otro, nombra y sabe cuáles son, todos tienen diferentes nombres, que quizás no todos los niños de su edad lo saben, pero él pone atención sobre eso porque eso es lo que le interesa.